Bueno, buenas noches a todos, qué lindo es tenerlos y muy entusiasmado por esta segunda clase. ¿Por qué digo segunda clase? Porque hoy vamos a hablar de la eclesía, pero aquellos que son alumnos nuevos, les vamos a explicar lo siguiente. En el nivel 1 tuvimos la eclesía clase introductoria, pero no la publicamos en YouTube, porque como fue una clase que no tomamos en los exámenes, la dejamos guardada y dijimos que en el nivel 2 la íbamos a continuar, ¿sí? Es muy necesario que ustedes, tanto nivel 1 como nivel 2, la vean primero antes de ver esta. Samantha, acuérdate que primero hay que sacar esa en la semana, miren esa, es más teórica, tiene definiciones de muchas palabras, y la de hoy es más bíblica, por así decirlo, más escritural. Nos vamos a meter de lleno, profundo, en un relato bíblico, en una interrelación o en un ida y vuelta de Jesús con el apóstol Pedro, pero está bueno poder tener la base más teórica de lo que es eclesía, que lo van a ver en la clase introductoria. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 15 en adelante. Samantha, ahí podés empezar a compartir las diapositivas que nos van a guiar bastante. Voy a leer rapidito, según la versión amplificada, todos los versículos y después nos vamos a meter en cada versículo uno por uno y vamos a ir desglosando la palabra, como me gusta hacerlo a mí, que primero sirvo toda la mesa y después vamos con los aperitivos, la entrada, el plato principal y el postre. Vamos a ir de a poco. Dice, Mateo 16, del 15 al 16, dice, y él les dijo, pero ¿quién? Perdón, acá hay un error. Y él le dijo, porque está hablando a Pedro. Dice, y él le dijo, pero ¿quién tú dices que yo mismo soy? El contexto es que antes Jesús le había preguntado a Pedro quién decían los demás que él era. Ahora quiero saber vos, Pedro, vos que sos mi discípulo, vos que caminaste conmigo, comiste conmigo, viajaste conmigo, me viste hacer milagros. ¿Quién vos decís que yo soy? Ya ahora no me interesa lo que dicen otros, ahora quiero un encuentro personal, confrontativo con vos, Pedro. 16, respondió y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. 17. Luego Jesús le respondió, bienaventurado, feliz, afortunado, para ser enviado eres Simón Bar-Jonás. Bar-Jonás quiere decir hijo de Jonás. Porque carne y sangre no te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo que tú eres Pedro, que en griego es Petros, una gran porción de una roca, y sobre esta roca, Petra, que en griego quiere decir una inmensa roca como Gibraltar, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. No la dominarán también podría decirse en otra traducción, no superarán el poder de ella. La puerta la edificación, el fundamento de mi eclesía, ahí mi iglesia es mi eclesía, como se llama la enseñanza de hoy, la eclesía, esto va a estar tan bien edificada, tan bien, tan sólidamente fundamentada, en la enseñanza introductoria van a ver qué quiere decir esto de la iglesia bien edificada, de manera sólida, qué es la iglesia, todo eso lo tienen que ver en la grabación anterior, que las puertas del Hades no la dominarán o no superarán el poder de ella. ¿Mm? O la iglesia será tan fuerte a pesar de, o sea, a pesar de el daño que pueda ocasionar o nada por resistir en su contra, o sea, nada que venga a querer ser intencionado en detrimento de la iglesia o como prueba de la iglesia o algo que la venga a resistir, nada de eso va a poder prevalecer. 19. Te daré, ¿a quién le daré? A Pedro. Dice, te daré las llaves del reino de los cielos y cualquier cosa que ates sobre la tierra debe ser la que ya está atada en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que ates, entre paréntesis lo explica, cualquier cosa que declares como impropia e ilegal sobre la tierra
debe ser en línea con lo que ya ha sido atado en el cielo. Y cualquier cosa que desates o declares como legal en la tierra debe ser lo que está soltado en el cielo. Último versículo, el 20, luego de manera firme, miren, de manera firme, severa y estricta, le encargó y le advirtió a los discípulos que no le dijeran a nadie que Jesús era el Cristo. Vamos entonces a desglosar como les prometí. Número 1, tenemos que entender que Cristo no podrá ser en nuestras vidas cualquier cosa diferente a la que concibamos dentro de nosotros. Por eso es que Jesús necesitó que por su propia boca Pedro confesara, declarara, manifestara quién era el Jesús que había caminado por cierto tiempo con él. Repito, Cristo no puede ser en nuestras vidas cualquier otra cosa diferente a la que concibamos dentro de nosotros. Por eso es muy importante el estudio de la revelación de la palabra, el estudio del Cristo que se me está revelando en este tiempo, de ese misterio cristocéntrico, porque en base a lo que vamos estudiando, vamos formulando, ideando, erigiendo una imagen, un concepto interno, una concepción interna de qué es Cristo para nosotros. Y luego Él será en nuestras vidas, veremos la manifestación de eso que hemos concebido dentro de nosotros. La mirada que tengamos de Cristo va a condicionar la experiencia que tengamos luego con Él. Recordemos que cuando hablamos de Cristo, es la palabra misma de Dios encarnada en una persona. En el Mesías, enviado como portador de la vida Zoe, que Dios diseñó para que nosotros hoy vivamos aquí y ahora sobre esta tierra. Por eso, desde el inicio del ciclo lectivo, este año, desde la escuela de verano en realidad, estuve enfatizando en la imperiosa necesidad de abordar la lectura de la palabra de Dios como cuando leemos la carta de un padre lleno de amor a su hijo. Y además de ella, tenemos que sacarle de esa palabra que vamos leyendo, estudiando, recibiendo, esa palabra que se nos predica, tenemos que sacarle el jugo. ¿Qué es sacarle el jugo a la palabra? Es nada más y nada menos lo que se llama hacer una correcta exegesis. Esto implica extraer al Cristo escondido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo el entramado, todo el entre líneas de la Biblia, sean las cartas, sean los libros históricos, el Pentateuco, sean los libros proféticos, los profetas mayores, los profetas menores, los libros poéticos como Cantares, los salmos, que son cánticos, sean los evangelios, las cartas apostólicas, o sea el Apocalipsis, en todo tenemos que ver el entramado, el entre líneas. Eso que nosotros lo vemos como un iceberg, adentro hay un fundamento y siempre lo del iceberg es más tremendo en tamaño lo que está profundo que lo que está afuera. Así debemos concebir la Biblia. Al leerla, al estudiarla, tenemos que ver que escondida en sus páginas se encuentra este iceberg que es más profundo por dentro que lo que podemos ver por fuera. Y ahí vamos descubriendo a ese Cristo, como lo descubrió Pedro por revelación del Padre. Tenemos que realmente orar y declarar antes de entrar en esta clase o cuando estudiamos solos la palabra, que sea el mismo Padre que nos esté revelando al Hijo. Que sea una conexión en nuestro espíritu como fue la de Pedro, que no se lo reveló carne ni sangre. Miren qué interesante es la manera en que Pedro le respondió a Jesús, indicándole que él era el Cristo. Pero no se quedó ahí, sino que él le dijo que él era el Cristo y le indicó de dónde provenía. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente o del Dios vivo. Es como que le dijo el nombre y el apellido de quién realmente Cristo era. Si querés saber quién yo creo que vos sos, Jesús, te voy a decir
por completo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para conocer realmente quién es una persona, no solamente es importante saber su nombre, sino también su apellido. Hay muchos Cristian, no hay muchos Cristian Agliotti. Así con todos cada uno de nosotros. Bueno, algunos de ustedes que se llaman González o algún apellido repetido, pero hay una marca distintiva. El número de documento de ustedes no lo tiene nadie. Las huellas digitales acá de ustedes no tiene nadie, no tienen igual a nadie. El ADN, si se hace un ADN a cada uno de ustedes, por un mínimo pelo que se les extraiga, no es igual al de nadie. Para conocer realmente que una persona es, no solamente es importante saber su nombre, sino su apellido. ¿Qué conocemos cuando conocemos su apellido? Su origen y su identidad. El pater, el padre, da identidad, por eso nuestros padres nos dieron nuestros apellidos. Y a Jesús el apellido se lo pusieron diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres el Cristo profetizado en las Escrituras, le estaba diciendo el apóstol Pedro, y vienes de tu origen verdadero, que es el Padre. Conocer el origen de alguien nos da el cuadro completo de su identidad. Versículo 17, si Samantha lo puedes proyectar, lo volvemos a leer para enfatizarlo y profundizarlo. Dice, luego Jesús le respondió, bienaventurado, feliz, afortunado, como para ser envidiado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Porque carne y sangre no te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Miren cómo Jesús también fue progresivo y fue creciendo en su manera de desplegar y mostrar al Padre. Acá le dice mi Padre que está en los cielos, pero luego le fue dando a conocer que era el Padre nuestro, como la oración del Padre nuestro. Le fue mostrando a los discípulos que no era solo su Padre, sino que también era el Padre de todos. Tener una revelación correcta y precisa de quién es Cristo va a soltar o producir automáticamente una bienaventuranza a nuestro favor. Simón, es indudable que esta revelación no pudo haber venido de otro lugar o de otro origen que no haya sido de mi Padre, le quiso decir Jesús, que está en los cielos. No podés haber tenido esta revelación de otra fuente, si no era a través de mi Padre, que haya provenido de mi Padre. No podrías haber llegado a esta revelación por canales de aprendizaje naturales como carne o sangre. Tú, que eres hijo de Jonás, tu padre es Jonás, pero Jonás no te lo reveló. No lo aprendiste en la casa paterna natural. Es decir, tu padre natural no te lo pudo haber impartido, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, que eres Petros, una gran porción de una roca. Y sobre esta roca, sobre el Petra, una inmensa roca, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no podrán ser dominadas por ella. ¿Qué está sucediendo acá? No solo que fue automático el reconocimiento de Jesús de una bendición sobre la vida de Pedro, porque a Pedro se le reveló el Cristo, al haber obtenido y recibido esta tremenda revelación del parte del Padre, sino que también ahora, un versículo después, solo un versículo después, le muestra a Pedro su verdadera identidad en Cristo. Como entendiste quién es Cristo, ahora te voy a dar a que entiendas, a que ginosco es un conocimiento íntimo de quién tú eres en Cristo. Yo te digo que tú eres Pedro. Así empieza el versículo 18. Ahora yo te digo que tú eres Pedro. Vos me dijiste que yo era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora yo te digo que no eres Simón. Simón te conecta con Jonás, con tu padre natural, pero Pedro te conecta con tu identidad en Cristo, con tu identidad que viene de lo alto. Yo te digo, y ahora te digo que tú eres Pedro. Los padres marcan nuestra identidad en la vida. Son los padres los que nos ponen nuestros nombres. Nuestros padres, cuando nuestras madres están embarazadas, papá y mamá se empiezan a poner de acuerdo a ver qué nombre nos ponen. Y eso marca una identidad. Eso marca algo. Cada uno de mis 3 hijos, con mi señora, meditamos bien profundamente qué nombre ponerlo. Y ese nombre que le pusimos es un sello que ellos tienen, es una marca profética que ellos tienen.
Solo un padre tiene autoridad delegada por Dios, o sea, es solo el padre el que tiene una autoridad delegada por Dios, o los padres, padre y madre, en conjunto muchas veces deciden el nombre de un hijo. Delegada por Dios. Y esto es una ley que también los estados y las naciones lo otorgan, ¿no? Porque cuando uno va al registro civil, no le preguntan al tío o al vecino cómo le van a poner el nombre al niño, le preguntan a los padres. Eso es una autoridad que le fue delegada al ser humano por Dios. Mismo a Adán le permitió poner los nombres de los animales. Pero también las leyes lo garantizan, poner nombre a los hijos. Jesús está funcionando ahí con Pedro como un padre, como un verdadero padre, al cambiarle el nombre de Simón al nombre de Pedro. ¿Se entiende el paralelismo? Así como los padres naturales ponen nuestros nombres, ahí Jesús le está diciendo, yo te voy a dar un nuevo nombre. Entonces Jesús está funcionando como padre en ese momento para Pedro. Cuando se nos revela quién verdaderamente somos en Cristo, se nos cambia o se nos transforma nuestra identidad. Hay una enseñanza muy linda que muchos de ustedes vieron de hace 2 o 3 años atrás, donde yo hablo de la transformación de Jacob. Si alguno no la vio y la desea, me la puede pedir, cómo es transformado ese Jacob en Israel. Repito, cuando se nos revela quién verdaderamente es Cristo en nosotros, se nos cambia nuestra identidad, nuestra verdadera identidad ahora, y a partir de ahí ese momento aflora, surge, se nos despierta nuestra verdadera identidad, se nos revela, se nos hace luz, porque lo que está sucediendo ahí es una reconexión con la fuente de la cual provenimos. Cristo es la conexión con el Padre. Cristo es el que nos reforma, nos da la nueva forma. Nos reforma con la reforma del Padre, como aprendimos también en nuestro presencial. ¿A quién tenía Pedro delante de sus ojos? A Cristo. Pero la revelación sobre quién tenía delante de él no le fue dada por Jesús, le fue dada desde arriba. Mi Padre te lo reveló. No te lo enseñé yo en los viajes, no te lo enseñé yo sentándonos a la mesa. Te fue revelada por mi Padre que está en los cielos. Fue el Padre que calificó a Pedro por medio de revelarle la verdadera identidad de su Hijo. Como el Padre le reveló a Pedro quién tenía él delante de sus ojos, con quién había pasado ya tiempo a su lado y compartido día y noche como discípulo a su mesa, al reconocer Pedro a su enviado, que le reveló una expresión del cielo sobre la tierra, los ojos se le abren a Pedro, no solo para ver este enviado como realmente él es, según quien él realmente es, sino que también se produce un despertar de la verdadera identidad de Pedro. Tú eres Pedro, tú eres Pedro, tú eres Roca, tú eres Pedro. Y versículo 18, no hace falta que lo proyectes, vuelvo a repetirlo. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no la dominarán, no superarán el poder de ella, no serán tan fuertes, no podrán resistirla. Edificaré mi iglesia, edificaré mi eclesía, edificaré mi oikodomeo. Estudiamos en la clase anterior. Erigiré un edificio, erigiré una casa, restauraré por medio de edificar, repararé, estableceré, fundaré. Eso quiere decir la eclesía. Promoveré el crecimiento de mis hijos en sabiduría, en afecto, en gracia, en virtud, en santidad, en bienaventuranza. Los haré crecer en sabiduría y en piedad. Todo eso quiere decir el oikodomeo. Eclesía tiene que ver con una reunión de ciudadanos de una ciudad. El término eclesía en realidad uno lo ve como algo muy bíblico, pero en realidad es un término que tiene que ver con política también, con lugares de gobierno, con lugares de autoridad. Una asamblea de gente que en un lugar público estaban en un concilio con el propósito de deliberar cosas, de deliberar. La iglesia, la asamblea de los santos, la asamblea de los escogidos, en este nuevo tiempo va a ser lugar de deliberar, de gobernar cosas.
Porque cuando nos ponemos de acuerdo con lo del cielo, cuando empezamos a confesar de acuerdo y en línea con lo que el cielo está confesando, estamos poniéndonos en lugar de deliberar, de tomar decisiones, de bendecir, de ser bendecidos para hacer una bendición. También el término eclesía tenía que ver con una compañía de hijos de Dios que lo que hacían era unirse como hijos fieles que habían sido muertos y recibidos en lo celestial, en la esfera celestial. Como dijo el apóstol Pablo, en Cristo estoy conjuntamente, con Cristo conjuntamente morí con Él, fui sepultado con Él y fue resucitado con Él. La eclesía es aquella grupo de creyentes, esa asamblea de escogidos, de seleccionados, con un propósito de liberar y ponerse de acuerdo con cosas del cielo en la tierra, atar como se ata en el cielo, desatar como se desata en el cielo, pero sobre la tierra. Pero vamos a detenernos y hacer como una especie de paréntesis o pausa para entender lo contrario. Muchas veces es interesante poder ver algo. Acá estamos viendo la identidad de Cristo, estamos viendo el Cristo verdadero. Es muy interesante poder entender algo y ver algo en su profundidad por medio de ver lo que no es esa cosa. Es una de las formas de abordar algo. La ciencia también lo usa. Para poder a veces estudiar algo, es bueno estudiar lo opuesto. Y acá los voy a desafiar a estudiar lo opuesto. Y también es un concepto que debemos renovar la mente, porque algunos que estamos muy influenciados por una cultura pentecostal, por ahí les va a chocar. Pero permítanme enseñarles esto que yo he recibido y que está totalmente fundamentado escrituralmente. Tomen lo que yo digo, no me saquen de contexto, pero quiero desafiarlos a entender lo que no es Cristo. Lo que no es Cristo es anticristo. Tenemos algunos conceptos medios hollywoodenses o fantasmagóricos o extraños del anticristo, ¿sí? Por algún libro que leímos, por alguna película que vimos o por alguna enseñanza un poco desequilibrada. Pero voy a usar 3 versículos muy potentes para hablar del verdadero concepto de anticristo en la Biblia. Uno es 1 Juan 2:22, si Samantha lo tenés, lo podés publicar. 1 Juan, la carta del apóstol Juan, que no es cualquier apóstol, dicho sea de paso, porque el apóstol Juan es el mismo que escribe el Apocalipsis, y el Apocalipsis es una revelación de Cristo. Dice el primer versículo que el Apocalipsis nos va a revelar quién realmente es Cristo. O sea, que ahora también es interesante que nos revele qué no es Cristo. Dice 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Es el que niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo, la que niega al Padre y al Hijo. Ahí subrayamos. Primera característica del anticristo. Cuando lo vean por escrito van a ver que desglosé varias características del anticristo. La primera característica del anticristo es aquel que niega que Jesús es el Cristo. No lo estoy inventando yo, lo dice el apóstol Pedro. El mentiroso es aquel que niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo, la que niega al Padre y al Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que al negar, vamos de vuelta. Primera característica del anticristo es aquel que niega que Jesús es el Cristo. Es decir, no solamente carece de la revelación que tuvo Pedro, sino que se opone a ella, es opositor a ella. Entonces, concluimos a partir de este versículo en algo muy sencillo pero profundo. Al negar al Hijo también se niega al Padre y viceversa. Y al negarlo al Padre se niega al Hijo. Porque el mismo versículo lo dice. El versículo dice, niega al Padre y niega al Hijo. ¿Qué quiere decir? Que no se puede recibir al Padre si no se recibe al Hijo. No se puede recibir una carta si no se recibe al cartero que me la trae. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, dice el principio, recibe recompensa de profeta. Entonces, el que recibe al Hijo, recibe la recompensa del Hijo. Y lo mejor que el Hijo tiene para darnos
es conectarnos con el Padre, porque un hijo debe ser el camino hacia el Padre. Yo soy el camino, dijo Jesús. Si me conocieran a mí, conocerían al Padre. Nuestro objetivo más tremendo en la vida como hijos de Dios es poder conectar a la gente con el Padre. Vamos a 1 Juan 4:3 para ver otra característica del anticristo. Dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y efectivamente ya está en el mundo. Segunda característica del anticristo. El anticristo es un espíritu, no es una persona de carne y hueso. Y ahí el versículo le dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús. Por supuesto que todo espíritu se tiene que encarnar, porque los espíritus influencian a personas y se manifiestan a través de personas. Pero cuando hablamos de anticristo, la gente a veces hace la imagen de un gran monstruo o un gran, no sé, gobernante de esta tierra o un gran profeta apóstata o un gran, como una persona. No, es mucho más que una persona. El anticristo es un espíritu que tiene una característica fundamental. No confiesa a Jesús. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y efectivamente ya está en el mundo. Síganme en este concepto. Aquel que opera bajo esta influencia, que es la influencia de este espíritu, está en graves problemas, porque su confesión no está en línea con lo que los cielos están declarando. Cada vez que lo que dices se opone a lo que el cielo está soltando, lejos de convertirte en una roca sobre la cual puede ser edificada su eclesía, te vuelves un portador de un espíritu que no reconoce la paternidad de Dios. Miren lo tremendo. Yo soy a veces me estoy volviendo cada vez más estricto. Otro día una hija espiritual me dijo algo que hasta sonaba medio gracioso y le dije, no digas eso sobre vos misma, porque es mentira. No podemos permitir confesiones negativas, confesiones que no estén basadas en la verdad de la palabra de Dios, porque eso huele y está conectado a un espíritu incorrecto, que es el espíritu del anticristo, y no ayuda a que Cristo crezca en nosotros. Ojo lo que confesamos. Lo que confesamos en la tierra tiene que estar en línea, en unión, en compañerismo, en matrimonio, en conexión profunda con lo que está siendo soltado en el cielo. Entonces, la tercera característica es que acá el apóstol Juan deja bien en claro que el anticristo no es un extraño que aparecerá, una persona o un monstruo medio extraño que aparecerá un día en un punto futuro de nuestra historia. Con claridad, él está diciendo, ustedes han oído que este espíritu viene y efectivamente ya está en el mundo. ¿Ven que no es futuro? ¿Quién dijo que el anticristo era algo futuro? Espera a la gente que venga el anticristo en el futuro, pero ya el apóstol Juan, en esta carta, que esta epístola fue escrita más o menos 100 años después de Cristo, ya ahí en esta carta el apóstol Juan les dijo, ustedes han oído, escucharon que viene este espíritu, pero en realidad ya está en el mundo. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo? Cuando dice efectivamente ya está en el mundo, en otras versiones dice aún ahora ya está. Hace mucho énfasis en que ya es una realidad ese espíritu en medio de este mundo. No puedo seguir avanzando sin hacer algo que hago siempre. Dividir esta palabra, anticristo. Dos palabras, un prefijo que es anti y luego Cristo. ¿Qué quiere decir etimológicamente? Es muy interesante. Para entender bien el término, la dividimos en dos partes. Anti quiere decir en contra de, opuesto a, antes de, pero también quiere decir por, en vez de, en lugar de o por esta causa.
al hilar más fino en esta definición, nos damos cuenta que el espíritu del anticristo no alude solamente a aquello que es enemigo o que se opone a Cristo, sino a todo lo que pretende estar antes de Cristo. Por eso dice antes. O en su lugar, en el lugar de Cristo. O aquello que es utilizado en cambio de o en vez de Cristo. Por lo tanto, sin ofender a nadie, quiero decir lo siguiente. Debemos tener mucho cuidado de las prácticas incorrectas en nuestras eclesías, en nuestras asambleas de los santos, en nuestras casas de fe, en nuestras reuniones de la ciudad, en nuestros eventos, porque la eclesía es la reunión de los santos, de los escogidos, de los llamados, la reunión de los hijos. Porque toda práctica, ¿por qué digo que tenemos que tener mucho cuidado? Porque toda práctica que no ponga en centralidad a Cristo puede ser considerada una práctica bajo la influencia del anticristo. ¿Por qué? Y porque lisa y llanamente le hemos dado lugar a esa práctica antes que a Cristo. Es decir, esa práctica o esa actividad que no es cristocéntrica tomó una supremacía por encima de Cristo, o en lugar de Cristo, o en vez de Cristo. Y en el reino todo se trata de Cristo. Y tenemos que poner primeramente el reino. Y no siempre nuestras actividades religiosas priorizan o ponen la centralidad en Cristo. La segunda parte del término anticristo es la palabra Cristo, la cual significa etimológicamente el ungido, el Mesías, es decir, aquel enviado por un propósito redentor, el Hijo de Dios. En la versión Reina Valera dice, efectivamente ya está entre ustedes, ya está entre nosotros, ya está en el mundo. Lo que está haciendo es hacer un énfasis de su existencia aquí y ahora en este mundo, no algo o alguien futuro. Vamos al tercer versículo para ver otra característica, que está en 2 Juan 1, versículo 7. Y lo define al anticristo diciendo, es aquel que ha salido del mundo. Ahí está, tendría que ser en singular. Muchos dice, es que han, no, perdón, está bien en plural, porque está al revés el sujeto, está hablando de los engañadores, está bien. Dice, es que han salido, está explicando, han salido por el mundo muchos engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en cuerpo. El que así actúa es engañador y el anticristo. Característica número 4, es pluralidad, no es un solo anticristo. Dice, son muchos los engañadores y no es solo uno el anticristo. Como dijimos antes, hay un grave problema en esto, que es la confesión incorrecta. Acá deja de hablar de una persona. No habla solamente de una persona, habla de muchos, habla de pluralidad. ¿Sí? Pero yo te doy un desafío o te digo que hagas una prueba. En realidad es muy fácil y van a saber cuál es la respuesta. Permite que una persona hable, escucha a alguien hablar. Cuando la dejes hablar, te enterarás de lo que esa persona cree. Te enterarás de lo que esa persona piensa. Y te enterarás de lo que es, cuáles son las prioridades de esa persona. Es más, muchas veces también se ve en nuestras oraciones. En nuestras oraciones se ve lo que creemos, lo que pensamos y cuáles son nuestras prioridades. Estos engañadores, que dice el versículo, justamente son anticristo porque hacen lo opuesto a lo que hizo el apóstol Pedro, cuando todavía era Simón. Pedro pudo discernir, por medio de recibir una revelación del Padre desde los cielos, que Jesús en cuerpo era el Hijo del Dios viviente. Que el que tenía delante de sus ojos de carne y hueso, en realidad era el frasco o algo externo que él podía tocar, pero adentro de él portaba al Hijo del Dios viviente, en cuerpo humano. Hijo de hombre, pero enviado del cielo como Hijo de Dios. Y de acuerdo a eso que le fue revelado, fue su confesión. Como lo que le reveló, se le reveló a su espíritu, no era lo que veían sus ojos, conforme a lo que su espíritu recibió, conforme a lo que le fue revelado en su espíritu, eso confesó. Lo que Pedro habló fue en línea o en concordancia o en acuerdo, calcado, bien
de manera bien precisa calcado de lo que el cielo había impreso en su espíritu. Mi Padre que está en los cielos te lo reveló, le dijo Jesús. Las verdades y revelaciones que evidenciarán nuestras confesiones coinciden con lo que el cielo está proclamando. Esas verdades, estas revelaciones que se evidencian con nuestras confesiones y que coinciden con lo que el cielo está hablando, lo que están haciendo es proclamando la evidencia, la manifestación de que algo el Padre nos imprimió dentro. Algo que está en los cielos fue impreso en nuestro espíritu y al confesarlo conectamos cielo con tierra. Todo lo que no construyamos sobre el fundamento cristocéntrico es ilegítimo, ilegal y no concuerda con lo que el cielo está soltando. Y no olvidemos que todo reino, todo sistema de gobierno en este mundo, en esta tierra, va a ser sacudido y es sacudido y siempre fue sacudido. Ojo, porque mismo Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, mis logos, que de seguro se convierten en remas en ustedes, mis palabras, que es espíritu, no pasará. Cristo no pasará, porque Cristo es la palabra. La verdad no pasará. La verdad siempre sigue siendo la misma. Cristo no solo vino en su cuerpo humano por medio de encarnarse y hacerse semejante a nosotros, sino que luego de irse de esta tierra, a todos los que creemos nos llama a nosotros, su iglesia, su eclesía, su cuerpo. La verdadera eclesía es su cuerpo, sus llamados, sus santos, sus convocados a la boda del Cordero. Quinta característica. La quinta característica del anticristo es que niega la encarnación de Cristo o niega que Cristo haya venido en carne. No sé ustedes, pero por mucho tiempo yo decía, esta es una característica del anticristo y no llegaba a entender. Creo que les puedo decir que hoy, mientras preparaba el estudio, lo pude entender en su plenitud. Es tremendo no reconocer a Jesús como la encarnación de Dios mismo en forma de hijo. Y repito lo que les dije recién. Esta es la quinta característica, que niega la encarnación de Cristo, o que niega que Cristo haya venido en cuerpo humano. Cristo no solo vino en un cuerpo humano por medio de encarnarse y hacerse semejante a nosotros, sino que luego de irse de esta tierra, de partir de esta tierra, a todos los que creemos, Él nos llamó su iglesia, su cuerpo, la verdadera eclesía, que somos su cuerpo, y nos sentó juntamente con Él para gobernar con Él, porque donde está sentado Cristo es un lugar de gobierno. Hay otra gran revelación en esto, y escuchen esto, que es muy lindo. Adán, hijo de Dios, según dice Lucas 3:38, al desobedecer, se independizó de su padre, de su creador, de su pater. Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, de su padre, pero le falló a su padre, independizándose de él y tomando una decisión fuera del plan divino. Pero Dios envió al postrer Adán, a Jesús, que no falló. A la tierra lo mandó después, porque hace 2000 años que mandó a Jesús. Pero en realidad, como venimos aprendiendo en la escuela, el Cordero fue inmolado en la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios se expresó a sí mismo en Adán, porque dice que Adán lo creó a imagen y semejanza de Dios. El hombre tomó de Dios y así pudo ser hombre, porque tomó la imagen y semejanza de Dios. Pero en Jesús vemos lo opuesto, vemos al revés. En Jesús, que era el Hijo de Dios desde el principio, desde siempre, desde la eternidad, en Jesús, que fue el encomendado y el enviado a restaurar el plan divino, ocurrió lo opuesto. Jesús, siendo Hijo de Dios, dice Filipenses que fue hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, versículo 7. Dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ven qué tremendo? ¿Cómo el plan del Redentor es tan perfecto? Adán, que fue hecho semejante a Dios,
le falló y se desvinculó del Padre. Jesús, hecho semejante a los hombres, hizo que ese plan redentor fuera perfecto, reconciliándonos con Dios Padre. Adán, hecho Dios. Jesús, que era Dios, hecho hombre. Y así nos pudo reconciliar. Pero quiero enfatizar y profundizar un poco más en la importancia del confesar y confesar correctamente. La palabra confesar es la palabra homologeo, que quiere decir lo mismo que otro, estar de acuerdo con o con quién, asentir. ¿Qué tenemos que entender? Que tenemos que estar de acuerdo con lo que los cielos están hablando. Por eso nos tenemos que convertir en brecha, como hablamos en las clases anteriores, abriendo y soltando lo que Dios está soltando para esta generación. También la palabra homologeo quiere decir conceder, reconocer, no rechazar, prometer, no negar, declarar, manifestar. Declarar abiertamente, hablar libremente en voz alta. Miren 2 Juan 1:7, de vuelta. Este versículo de 2 Juan 1:7 va a dejar bien en claro que el problema de aquellos bajo el espíritu del anticristo radica, tiene su centralidad justamente en lo que para Pedro fue un éxito, su confesión correcta, su confesión precisa, su confesión exacta. ¿Qué dice? ¿Qué característica de los engañadores, qué característica de aquellos que portan el espíritu del anticristo es que no confiesan que Jesucristo ha venido en cuerpo, o sea, que niegan esto? ¿Qué hizo Pedro? Justamente lo contrario. Es afirmar, declarar públicamente, manifestar, decir con sus propias lenguas, con sus propios labios, que el que tenía delante de él, que Jesús, el mensajero del Padre, era Cristo, el Hijo del Dios viviente. La precisión correcta, su confesión correcta, precisa y exacta lo llevó a Pedro a tal punto de bendición que intercambió poniendo de costado su identidad natural y afirmándose en su identidad celestial. La identidad que lo conectaba con Jonás, su padre terrenal, fue puesta de costado e intercambiada por la verdadera identidad en Cristo. Dejó de ser Simón para ser Pedro. Dejó de ser Simón, hijo de Jonás, influenciado por su padre natural y por todo lo que portaban con la ley mosaica, etc., para ser Pedro, aquel influenciado por la revelación del Padre. Ahora, sigamos analizando un poco más el contexto de Mateo 16, yendo al versículo 18, que dice: te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no la dominarán, no la superarán, o no serán tan fuertes como ella. ¿Qué está diciendo acá Jesús a Pedro? Está diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual edificamos nuestras iglesias? Dice algo muy trascendente acá. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la verdadera eclesía. ¿Qué era el Hades? A principio de año el doctor Ben nos enseñó que el Hades es el lugar donde no se ve, el lugar de lo invisible. Si la edificación de la verdadera eclesía no prevalecerá ante el lugar que no se ve, quiere decir que el conocimiento revelador de Cristo como piedra angular de todo conocimiento es archi super mega poderoso, por encima de cualquier ignorancia, oscuridad o falta de revelación. Por eso que tengas un lugar en esta escuela, que seas parte de esta mesa virtual de enseñanza, es un lugar de honra y privilegio que tenés vos y que tengo yo, porque nos está librando de una maldición, que es la maldición de la ignorancia. Dice Proverbios 29:18. En algunas versiones dice que por falta de visión, o donde no hay visión, dice la NBI, el pueblo se desenfrena, no tiene freno, no tiene límites, no tiene control. Es un desastre, es un lío un pueblo que no tiene visión. Pero bienaventurado es aquel que guarda la ley. En la versión amplificada dice: donde no hay visión,
y lo explica así: donde no hay una revelación redentora de Dios, una revelación correcta de la obra que Dios hizo por nosotros, el pueblo perece. Pero aquel que guarda la ley de Dios es bendecido, feliz, afortunado, digno de ser envidiado. Yo me pregunto a veces, ¿para qué hay tanta gente que anda luchando con demonios si nuestra revelación centrada en Cristo nos posiciona en un lugar de tanto dominio que las puertas del Hades, la puerta de lo que no se ve, las puertas de la ignorancia, las puertas de la falta de conocimiento, las puertas de la confusión, nunca podrán prevalecer ante nosotros parados como la verdadera eclesía, centradas en el conocimiento revelador de quién Cristo es y quién somos nosotros para Cristo? El 19 dice: te daré las llaves del reino de los cielos, y cualquier cosa que ates o declares como impropia e ilegal sobre la tierra, debe ser lo que ya está atado en el cielo. Y que cualquier cosa que desates o declares como legal en la tierra, debe ser lo que ya está soltado y declarado como legal en el cielo. ¿Qué está haciendo acá? La versión amplificada nos está ayudando a reafirmar lo que decíamos antes de que la autoridad radica en la revelación correcta. No podemos tener autoridad fuerte y precisa solamente por orar, ayunar o estudiar la palabra. Para tener autoridad precisa necesitamos revelación precisa. Para afirmar el concepto de eclesía, el lugar de los llamados, la asamblea de los santos o de los convocados, que se origina por la revelación de quién realmente Cristo es como ungido de Dios. Necesitamos reafirmar ese concepto. Al reafirmarlo, causa eso una revelación en nosotros. Revelación que solo puede provenir del Padre y no por conductos humanos, religiosos, tradicionales, institucionales. Todo esto también lo podemos ver afirmado en nuestra instancia de interacción de Jesús con Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro le falló? 3 veces cantó el gallo, 3 veces Pedro lo negó a Jesús y había sido anticipado, profetizado por Jesús que sucedería. Luego Jesús lo restaura a Pedro y lo restaura diciéndole: me amas, me amas, me amas. 3 veces cantó el gallo, 3 veces lo traicionó, negándolo. 3 veces Jesús le dijo y le preguntó: ¿me amas? 3 veces son 3 testigos. Marca algo seguro, marca la excelencia de Dios, marca las 3 dimensiones como hablamos, como el doctor Ben habló en la clase de las 3 dimensiones. Y 3 veces, ni bien restaura esa relación de Jesús con Pedro y de Pedro con Jesús, le da una encomienda, le da un mandato, lo llama a pastorear sus ovejas. En la versión Reina Valera dice: apacienta mis ovejas, podría ser apacentar, podría ser pastorear. En las versiones en inglés dice que las alimente, alimenta mis ovejas, Pedro. Y hay una diferencia, se usan 2 verbos diferentes. En Juan 21:15, cuando le dice apacienta, no dice mis ovejas, dice mis corderitos. O sea, aquellos novatos en la fe, aquellos principiantes, aquellos que me están empezando a conocer, Pedro, ya estás restaurado, ahora apaciéntalos. La palabra apacentar ahí, el verbo es alimentar en el griego. Y quiere decir hacer como un retrato de los deberes de un maestro cristiano, de un maestro que enseña la palabra de Dios para promover de todas las formas posibles el bienestar espiritual de los hijos de la eclesía. Miren qué tremendo. Nosotros hoy tenemos la misma encomienda que Pedro, como discípulos de él, como enviados de manera apostólica de parte de Jesús. Hoy la encomienda y el mandato está en nosotros. Lo que Dios espera como prioridad, como líder de su iconomos, de su casa, de su eclesía, es que sirvamos alimentos, sirvamos comida a la gente, que esa comida promueva su crecimiento, su bienestar como hijos de esa eclesía, como hijos de esa casa.
Luego sigue adelante y le dice de vuelta, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, o en otra versión dice alimenta mis ovejas. Pero ahí cambia el verbo. Y el verbo acá cambia, y en griego es el poimaino. Cuando lo tengan prescrito lo van a poder entender mejor, que también tiene relación con alimentar, pero es algo más que alimentar. También es cuidar las ovejas. También tiene que ver con nutrirlas. Miren qué lindo esto. Y tiene que ver con suplirle los requisitos de lo que el alma necesita. Un verdadero líder en Dios, un verdadero padre espiritual, va a nutrir, alimentar, cuidar del alma de los hijos de Dios. Nuestro Padre Celestial, Dios, es el Padre de nuestro espíritu. Nuestros padres espirituales, los hombres establecidos de casa a casa de fe, los pastores a quienes te lideran, los discipuladores tuyos, son encargados de cuidar de tu alma. Y el verbo, poimaino, tiene que ver con suplir lo que tu alma necesita. O sea, lo que las almas de esos corderitos, de esas ovejas necesitan. También quiere decir cuidar de manera detallista al cuerpo de alguien, al cuerpo. Los creyentes somos el cuerpo, nutrirlo o pastorearlos con alimento, servir al cuerpo. Todo esto le dijo Jesús cuando le dijo a Pedro, alimenta mis ovejas. Pero algo aún más poderoso. Intrínsecamente en esto de alimentarlo, también está el concepto de gobernar. Nuestras verdaderas casas de fe, nuestras verdaderas asambleas, nuestras eclesías, tienen que tener un espíritu de gobierno. De hecho, compartía yo en Senior, creo que lo dije en Senior, porque algo me eché de esto también, que el verdadero concepto de eclesía, en realidad uno lo piensa que es muy de iglesia, en realidad es de lugares de poder y de política, en lugares de gobierno. Se hablaba en la antigüedad de la eclesía, de asambleas. Asambleas donde se hacían veredictos, asambleas donde se deliberaban cosas, donde se decidían cosas. La iglesia de Dios, y ya vamos a ir cerrando, ya casi terminé, la iglesia de Dios que se levanta en este tiempo es mucho más elevado y profundo del concepto que nosotros teníamos de la iglesia o de las asambleas o de las congregaciones que aprendimos cuando teníamos unos años y éramos más pequeños o más jóvenes de lo que somos ahora. Si vivimos y estamos manifestando el reino de Dios, porque Cristo vino a presentar el reino de Dios, cuando hablamos de reino, lo primero que hablamos es un lugar y una esfera de gobierno. No puede haber reino si no hay dominio, si no hay poder, si no hay autoridad. Todo reino tiene una expansión de autoridad y de ejecución. El reino nuestro no proviene de la tierra, proviene de arriba. Porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los que están conmigo me salvarían, no permitirían lo que me va a acontecer. Y no pudieron salvarlo, porque era un reino de arriba. Y porque él mismo vino a poner su vida y él decidió que le quitaran la vida, porque él mismo la puso para que nosotros ganemos una vida superior, que es la vida del Espíritu. El reino de Jesús no es de este mundo. Dice que el reino se acercó, que el reino está entre nosotros, y dice en Lucas 17, en las versiones más precisas, conforme al original, que el reino está dentro de nosotros, en la esfera del Espíritu. Entonces, si es un reino, tiene que tener lugares, oficinas por las cuales, a través de las cuales ejecutar, transmitir, soltar su poderío. Hay que tener una manifestación de ese imperio y de esos reinos. En la actualidad, aún las naciones, aunque naciones como la nuestra, de Argentina, o las de Latinoamérica, cualquiera de los países que están acá representados, no son reinados, no son imperios, pero aún las naciones tienen un poder de gobierno. Que como es una democracia, el gobierno se lo otorga al pueblo. Si las naciones tienen que ser representadas en otro país, tienen embajadas y tienen consulados. Cuando uno va a cualquier tierra extraña, no sé, uno va a Brasil
pero está dentro de la embajada de Argentina. Dentro de esa embajada rigen las leyes de Argentina, el poder, el dominio, la Constitución de Argentina y no la de Brasil. Eso es una nación democrática. ¿Cuánto más los imperios tienen poder a través de oficinas de gobierno como embajadas, como lugares? Bueno, en la antigüedad, cuando antes de que nos conquistaran los españoles y vinieran Colón y los demás, fueron enviados por la autoridad de España. Cuando Colón fue enviado y en esa delegación una autoridad para expandir su territorio, y los territorios de acá lo convirtieron en colonias y fueron virreinatos por mucho tiempo. Eso es una manifestación y una extensión de ese gobierno natural. ¿Cuánto más debemos recuperar el gobierno del reino de los cielos? Y el gobierno del reino de los cielos tiene que ver mucho más que solamente orar por un enfermo que se sane o liberar a un endemoniado. Tiene que ver con mentalidades, paradigmas, elevar una manera de pensar diferente, para proporcionar una vida diferente, como lo es la voluntad de Dios en los cielos, que lo sea sobre la tierra. Y con esto les prometo que sí voy a ir terminando. Reflexionaba y lo tomé, esto también, un muy lindo ejemplo del apóstol que estuvimos compartiendo en la conferencia en Neuquén, el apóstol Tony Ortiz de Cuba. Me gusta cuando hay una revelación de otro, citar de quién la tomé y expandirla, porque él decía algo así como esto, ¿no? Yo lo digo en mi versión. Y es algo que yo adhiero porque pienso lo mismo y siempre analizaba lo mismo. Por un montón de tiempo, a veces, no me olvido nunca que había un cartel, no me lo acuerdo ahora de memoria, pero había como un cuadrito que mis abuelos tenían, que hablaba de uno de los conceptos de iglesia o de eclesía, era compararla con un hospital, ¿no? Que el médico era Jesús, que sanaba nuestras heridas, y todo es cierto. En una iglesia uno es liberado, uno es sanado de sus heridas del pasado, uno puede perdonar, uno se siente consolado, se siente abrazado, se siente con paz que antes no sentía, el que estaba deprimido deja de estar deprimido, y todo es verdad. Pero la iglesia es mucho más que un hospital. La iglesia no es un hospital del alma solamente. Y este ejemplo decía este apóstol, que me encantó. Un hospital tiene una entrada y una salida. De hecho, hay un registro, hay un acta. Cuando entraste al hospital y cuando saliste. Te internaron y te externaron. Cualquiera que se interna en un hospital no ve la hora de querer salir. Porque es horrendo estar en un hospital. Dependes del médico, dependes de la enfermera, te aburrís, te sentís mal por los medicamentos, porque te pinchan de acá, te averiguan esto, te investigan lo otro. Ni bien entras a un hospital, no ves la hora de salir. ¿Cuándo vas a salir? Cuando vuelvas a estar sano. Sano tiene que ver con un equilibrio de vuelta de tu salud. Al menos cuando tengas de vuelta controlados tus signos vitales. Hay personas que se van de los hospitales y no están totalmente sanos, pero bueno, por lo menos pueden seguir viviendo en sus casas, seguir avanzando con el proceso hacia una salud más profunda, porque están equilibrados en sus ciclos vitales, en sus signos vitales, perdón. ¿Sí? Eso va a marcar tu salida del hospital. No soy médico, un médico se lo puede explicar mejor. Pero ¿qué hablo con esto? Un hospital de una entrada y una salida. Mucha de nuestra gente, nuestras iglesias, como entraron, así también salieron, porque vinieron a buscar en nuestras iglesias solo hospitales. Que vos los sanes, que vos los aconsejes, que le hagas sanidad interior, que le liberen los demonios, que se sientan un poco más de paz. Y cuando los alimentaste o les diste lo que necesitaban, se te fueron. ¿Por qué? Porque no lograron entender que la iglesia es la eclesía. Que en la eclesía te tiene que pasar lo que le sucedió a Pedro, que se encontró con Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que nuestras casas de fe, que nuestras iglesias, ciudades, cuando venga la gente, no se encuentre solamente con un hospital o con un lugar donde le remiendan cosas para zafar un poquito más en la vida y seguir adelante y olvidarse hasta que tengan otro problema y vuelvan a buscar ayuda. No, que nuestras iglesias, que nuestras eclesías sean iglesias donde haya un espíritu de gobierno, con un padre y una madre en la fe que te sirven comida sólida y que te entrenan de tal manera
que no te conectan a ellos, a lo grande que son, lo maravilloso que son como predicadores, sino que te conectan con el corazón de Dios Padre. Y en esos lugares de eclesía y en esa mesa que te sirven, te confrontan, te confrontan, te confrontan con la verdad, te confrontan con la verdad. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién es Cristo? ¿Quién eres vos? ¿Quién es Cristo? ¿Quién eres vos? En esas mesas se te tiene que revelar que no es un padre o una madre en la fe humanos solamente, sino que ahí son portadores de gracia que te revelan la gracia divina y al Cristo divino que te conecta con el Padre. Porque solo el Padre te va a dar la verdadera identidad y te va a transformar esa identidad para que dejes ser un Simón conectado a o Bar Jonás, hijo de Jonás, conectado a la naturalidad y a la terrenalidad o a la religiosidad, sino conectado como hijo de Dios, porque ese mismo Dios que te revela un misterio más tremendo en Cristo es el que te afirma en tu identidad en Él. La verdadera eclesía es aquella que tiene un concepto bien profundo de Cristo revelado entre nosotros, el cual se nos revela tanto entre nosotros que obtenemos, somos parte de una nueva mentalidad, que no es mi mentalidad, sino es la mentalidad de Cristo, que corporativamente me alineo a esa mentalidad que tiene la eclesía y me elevo en mi manera de pensar y ya no me veo como dice Bar Jonás, ese hijo de Jonás, sino como ese hijo de Dios que accede a cuestiones celestiales. Y sabes, esta es la mejor noticia y con esto sí termino. La mejor noticia es que cuando accedes a esos niveles celestiales, empiezas a confesar lo que confiesa el cielo. ¿Qué era confesar lo que confiesa el cielo? Ponerte de acuerdo con la legalidad del cielo y ponerte en desacuerdo y atar aquello que es impropio o ilegal. No lo inventé yo. Si vas de vuelta a escuchar, vas a ver que en la versión amplificada lo dice. Te pones de acuerdo, te pones de acuerdo. Una verdadera eclesía opera en autoridad, porque se le reveló quién verdaderamente Cristo es y pudo conocer quién Él es como Hijo de Dios, y de acuerdo a eso va a hablar, va a hablar. Cristo te quiere escuchar hablar. Y cuando te escucha hablar, te quiere escuchar decir lo correcto de Él como Hijo de Dios, de Él como conectado al Padre, de lo que el Padre es para vos, y también te quiere escuchar hablar lo correcto de vos mismo. Por eso te va a hacer hablar y te va a decir, ¿quién soy yo? Y ahora, ¿quién sos vos? Él te va a decir, te va a preguntar quién es Él, y luego Él te va a reafirmar quién vos sos realmente. Con esto termino la clase de la eclesía. No sé si el año que viene, en el nivel 3, podemos hablar de otras cosas, porque me quedan algunas cosas ahí en el tintero que quisiera compartir, pero es una clase hermosa y bien profunda que la tenemos que hacer carne, que la tenemos que hacer parte nuestra.